compartir se llama dispuestos a crecer, determinados a crecer. Y esto no solamente es aplicable a la comunidad, a la iglesia, sino también es aplicable a la vida personal. Quiero compartirles 3 puntos que considero que cada uno de nosotros debería tomar en cuenta para seguir creciendo. ¿Está bien? Por eso se llama dispuesto, porque crecer habla de una disposición. Uno tiene que estar dispuesto a crecer. Quizás uno puede dejar que las cosas fluyan, que las cosas anden naturalmente. Eso no es estar dispuesto a crecer, eso es dejar que el crecimiento o lo que pase sea por una cuestión de desarrollo natural. Pero cuando yo me predispongo a crecer, cuando siempre doy los mismos ejemplos, ustedes me van a escuchar una y otra vez, una persona que proyecta su vida, que decide trabajar, planifica hacer su casa, planifica crecer, planifica un estudiante cuando decide ser, ¿no es cierto? Cuando se dice esa famosa frase, yo quiero ser, tener una profesión, ser un profesional, esa persona está dispuesto a asumir el costo que lleva a crecer, que es el estudio, que es el esfuerzo. Entonces, vuelvo a repetir, crecer se trata de una disposición y una determinación a crecer. Así que son 3 puntos. Y el primero, yo les quiero compartir Mateo capítulo 10, versículo 37. Vamos a leerlo en una versión actual. Mateo 10, 37 dice: el que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de ser mío. Y el que ame a su hijo o hija más que a mí, no es digno de ser mío. Y el que se niegue a tomar la cruz y seguirme, no es digno de ser mío. El que se apegue demasiado a su vida la perderá, pero el que renuncie a ella porque me ama, la salvará. Jesús, un mensaje bastante fuerte, ¿no lo considera así? ¿No? Bastante fuerte, diciendo, el que quiere más a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es fuerte, ¿no? Es fuerte pensar en eso. Pero todos nosotros sentimos un amor profundo con Jesús. A veces no lo podemos medir, pero no sabemos con qué comparar ese amor, ¿no? Que nosotros podamos tener a Jesús. Pero el primer punto que yo les quiero compartir es, para crecer tenemos que tener un corazón sacrificado. Un corazón sacrificado. Mire, lo que Jesús estaba diciendo acá es que el amor por Jesús debe exceder aún el amor más grande que nosotros tengamos por las personas que son cercanas. Es decir, que mi primer amor, mi único amor, debe ser Jesús. De hecho, los primeros mandamientos hablan acerca de que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros convertimos esa realidad, esa lectura, la llevamos a la práctica al hecho tal que yo renuncio a mí mismo por amor a Jesús, las cosas empiezan a tomar otro rumbo. Las cosas empiezan a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque cuando uno se apega a la palabra de Dios por amor a Dios, uno se da cuenta de que empieza a renunciar a intereses personales. Por eso cuando uno tiene una causa, cuando uno tiene un objetivo, cuando uno tiene una misión en la vida, y si esa misión se trata de crecer en las cosas de Dios, uno inmediatamente empieza a tomar partido, empieza a dejar cosas que hacen que no avance en ese crecimiento. Por ejemplo, ayer era un día hermoso, espectacular, pero allí estábamos, y los que estaban en sus casas orando, estábamos poniendo nuestro tiempo para que ese lugar florezca. Es decir, que ese tiempo que uno invierte está diciendo con sus acciones lo que significa Cristo, lo que significa la obra de Jesús, lo que significa poder caminar en sus promesas. Cuando uno se determina eso, se niega a uno mismo. De hecho dice, el que toma su cruz y me sigue, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. Es como el apóstol Pablo cuando dijo que nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, que el primer punto de ese corazón sacrificado se trata de la renuncia a mí mismo.
de matar mi carne, de dejar de lado mis intereses personales para velar por los intereses de Dios. Dice la Biblia que cuando nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Él se encarga de las nuestras. ¿No le pasó alguna vez de poner a Dios primero y Dios después respalda? Es decir, que esto es una constante, es un camino que nos ofrece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía en su sabiduría y en su conocimiento de que toda persona que ofrezca su vida por causa de Dios, Él iba a responder. Y cuando Dios responde con creces. Cuando Dios responde muy bien. Cuando Dios responde perfectamente. Nunca le pasó de decir, pongo mi granito de arena acá, y al tiempo usted se da cuenta, o por pensamiento, porque el Espíritu Santo mismo trajo ese recuerdo, diciendo, cuando vos ofreciste esto, yo ofrecí esto. Como los panes y los peces, cuando vos ponés los poquitos, Dios trae la abundancia. Cuando vos ponés lo tuyo, Dios trae un montón de cosas más grandes de lo que uno puso, porque dice Dios que Dios ama al dador alegre, porque Él es un dador alegre. Dios ama al que da con alegría, porque Dios da con alegría. Cuando Jesús dice estas palabras, dejar, tomar la cruz, negarse a uno mismo, era porque Él mismo lo estaba por hacer. Es decir, que todo lo que Dios nos dice es porque Él lo hace y lo hace al máximo. Cuando nosotros ponemos 1%, Él pone el 99%. Porque Dios es dadivoso, Dios es bondadoso, Dios da bien las cosas. Entonces jamás en una oración digas, Señor, ¿por qué fuiste mezquino con esto? Porque Dios se está haciendo de una manera con nosotros, porque Él va a dar el máximo. De hecho, ya lo dio, pero Él estará por dar el 99% cuando nosotros damos el 1%. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de una disposición de corazón. Cuando uno da su tiempo, sus fuerzas, su pensamiento, lo que sea que uno pueda dar, Dios pone el resto. Y eso es maravilloso. Entonces, un corazón sacrificado, un corazón que entiende de que debe ser esforzado, de que debe poner a Dios primero, que debe negarse a uno mismo, es un corazón que empieza a crecer. Es un corazón que empieza a entender las realidades del reino de Dios. Así que en el contexto, escuche esto porque es muy importante para nuestros tiempos. En el contexto que Jesús dijo eso, habló del sacrificio, se está refiriendo a cualquiera que le reconozca delante de los demás. De hecho, Jesús lo dijo, aquel que me reconozca, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Pero aquel que me desconozca, yo también lo desconoceré delante de mi Padre. Reconocer a Jesús puede suscitar en nosotros una oposición y generar dificultades. ¿Escuchó eso? Reconocer a Jesús en todos sus caminos puede traer críticas de los demás. Reconocer a Jesús en todo lo que usted hace puede traer críticas. Cuando uno trabaja con alguien, es socio de alguien y uno es honesto y el otro no, el otro te va a decir, ¿por qué no? Si lo podemos hacer. Ya hay una oposición. Porque uno está reconociendo primeramente a Jesús. Quizás le convenga a su bolsillo, quizás eso pareciera ser que es más, más satisfactorio que lo otro, pero no lo es. No lo es, porque la verdad le corresponde al Hijo de Dios, porque la honestidad es parte de los que seguimos a Cristo. Entonces, cuando uno decide negarse a uno mismo, porque a veces los intereses de uno, cuando uno llegó a Jesús, quizás sus intereses eran totalmente opuestos a los que son ahora. Usted ha tomado un partido por eso, usted ha nacido de nuevo, usted está decidiendo cambiar, usted está decidiendo tomar una transformación y eso lo lleva a crecer. Entonces un corazón sacrificado es aquel que pone a Dios primero. Y fíjese que esta palabra que yo estoy mencionando ahora fue lo que llevó a la muerte a muchos de los primeros seguidores de Jesús. Podemos mencionar un montón de personas que han muerto en las arenas de la pelea de la fe por causa de Cristo. Entonces hay gente que se lo tomó de verdad. ¿Por qué yo en el 2021 voy a tomármelo de una manera suave, light, ¿no? Si hubo personas que han muerto por la causa y siguen muriendo por la causa de Cristo, ¿qué me hace entender de que yo puedo pasar por alto de esas cosas?
Entonces, para crecer, debo tener un corazón sacrificado, dispuesto a morir a mí mismo para que Jesús crezca. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Cristo. Entonces, para nosotros el costo puede ser distinto, pero también somos llamados a tener el mismo compromiso radical con Jesús. Puede ser distinto a aquellos que murieron. Quizás no seamos mártires, pero no significa que por eso debo renunciar a lo que le acabo de decir, a ese compromiso de seguir a Jesús. No voy a buscar la muerte, pero voy a trabajar como Dios me diga que tenga que trabajar. Voy a basarme en su palabra para crecer. Y si eso me trae oposición, será cosa de la batalla de la fe que debo pelear. Amén. Primer punto, corazón sacrificado para crecer. Segundo punto, viene de la mano con lo que acabo de decir. Cuando estás destinado a crecer, cuando estás determinado a crecer en cualquier área de tu vida, espera la oposición. Cuando querés crecer en cualquier área de tu vida, espera la oposición. No nos vayamos tan lejos. Empezá por una semilla, plantarla en el jardín. Decime si tenés que trabajar, rompiendo un poco la tierra, sacando el pasto, la maleza que pueda crecer, regarlo todos los días. Hay oposiciones cuando uno decide crecer. Ahora, vamos a ir al Salmo 9, versículos 3 y 4, lo vamos a poner en pantalla, que dice lo siguiente. Mis enemigos, dijo el rey David, retrocederán y perecerán en tu presencia. Y luego dice, tú me has vindicado, has respaldado mis acciones, declarándolas buenas desde tu trono. Vamos al versículo 9 y 10, dice, todos los oprimidos pueden acudir a Él, Él es el refugio para ellos en tiempos de tribulación. Todos los que conocen tu misericordia, Señor, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado a quien en ti confía. El rey David estaba diciendo estas palabras en medio de una oposición tremenda de parte del enemigo. Y él dice estas palabras, mis enemigos retrocederán, volverán atrás, mis enemigos van a retroceder, porque Dios está conmigo, porque Dios es el gigante que me auxilia, porque Él es quien me da las fuerzas para seguir adelante. Y fíjense algo, David en su momento, inspirado en el Espíritu Santo, cuando hace este salmo, Él nos está instando, nos está hablando acerca de una promesa que ya está anclada en Cristo Jesús, sin saberlo. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién de ustedes, supongamos que practicaría algún deporte como el boxeo, quién de ustedes subiría al ring sabiendo que la batalla está perdida? ¿Quién de ustedes se subiría a pelear contra un rival, en este caso en el deporte de boxeo, sabiendo que la pelea ya está arreglada, que usted va a perder? Depende cuánto haya, dice alguien, ¿no? Me tiro o no me tiro a la lona, depende cuánto haya. Pero ¿quién de verdad subiría al ring a pelear una pelea que ya está perdida? Ninguno de nosotros, sería algo ilógico. ¿Por qué nosotros no pensamos al revés y decimos lo que la Biblia dice, que somos más que vencedores en Cristo Jesús? Que la victoria ya ha sido concedida en la cruz. ¿Por qué cuando nosotros nos enfrentamos al enemigo de la tribulación, cuando nos enfrentamos al enemigo que viene a acecharnos con pensamientos negativos de que no vamos a avanzar, de que esta pandemia va a destruirnos, de que la economía cada vez va a ir de mal en peor? ¿Por qué nos amedrentamos cuando vienen palabras y dardos a nuestra mente cuando la Biblia dice ya que la victoria ya ha sido otorgada, que soy más que vencedor en Cristo Jesús? ¿Por qué nos amedrentamos cuando vienen pensamientos a nuestra mente del no puedo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no repetimos una y otra vez que la oposición que pueda ofrecernos el enemigo, la oposición que pueda ofrecernos Satanás, no va a poder con nosotros?
porque la victoria ya ha sido dada. Entonces, cuando inicie un proyecto, cuando inicie un sueño, cuando inicie una carrera y esté dispuesto a crecer, tenga presente esto. Ya ha sido otorgado, ya ha vencido, ya está Dios de su lado, ya tiene un Dios grande que lo respalda. De hecho, la Biblia dice, todos los oprimidos pueden acudir a Él. Si está pasando opresión, acuda a Dios. Él es el refugio para ellos en tiempo, escuche, de tribulación. Dios no se saca las fotos en el cumpleaños. Dios no está en las celebraciones solamente. Dios está cuando usted está peleando las peores batallas. Dios está en los peores momentos del creyente. En medio de la tribulación, Él es el refugio de ellos. Hay días y momentos donde uno ni siquiera quiere contarle lo que le está pasando a otra persona. ¿No le ha pasado eso? Hay momentos de que uno ni siquiera quiere hablar de lo que le está pasando. Solamente desea estar en su cama o estar en un refugio o estar en la oración y abrazarse a uno mismo y hablar con Dios. Suele pasar esos momentos. Son momentos duros, momentos quizás de llanto. Pero ¿saben qué? Dice la Biblia que Él es el refugio para aquellos que van en momentos de tribulación. Dice que ellos conocerán la misericordia y contarán contigo para que lo auxilies. Qué bueno es contar con Dios. Qué bueno es contar con Él. Qué bueno es contar con un amigo como el Espíritu Santo. Él está en momentos de auxilio. Él está en el momento que más lo necesitamos. Y algo que dice este salmo, que para mí es el broche de oro, y así quiero terminar este punto, dice, jamás has abandonado a quienes en ti confían. Dios no te abandona. Dios no te abandona. Aleluya. Qué bueno es que Dios no abandone ni abajo del agua, ni el momento nunca dé por perdido nada, porque en un momento va a sentir una mano que lo va a levantar así de las aguas. En un momento cuando sienta que se está ahogando, va a sentir una mano que lo levanta y no sabe de dónde, pero alguien lo está levantando. Es el Espíritu de Dios que está con aquellos que deciden confiar. Amén. Así que en este mundo hostil, porque lo tenemos que decir, es un mundo hostil. Cuéntele a alguien de un proyecto y sabe que inmediatamente le va a decir, no, pero eso no va a funcionar, eso, ¿no? La va a tener que pagar allá, no emprenda, no te va a salir, ¿no? Así, usted habla con alguien y ya tira pálida. Es como que está tan bombardeada la mente. Hay tantas cosas que están pasando que desencadena que ocurra esto, como que hay un pesimismo generalizado en la sociedad. Es un mundo hostil vivir así. Qué lindo sería contarle a alguien, che, qué bueno, te va a ir bien, dale, avanzá con eso. ¿No? Qué bueno es que entre los vecinos se den una mano necesitados. Pero eso quizás fue en otra época, en otro tiempo. Hoy estamos viviendo en un mundo hostil. Pero Jesús nos advirtió, crean que no he venido a traer paz a la tierra. Crean y no los sorprenda que va a haber oposición. Cuando ustedes quieran hacer el bien van a haber oposiciones. Van a haber oposiciones cuando ustedes decidan emprender. Van a haber oposiciones cuando decidan levantar. Va a haber oposiciones cuando decidan caminar en sus promesas. Va a haber oposiciones, pero la Biblia nos dice, sean pacificadores. Duele, ¿no? Ser pacificador cuando nos tocan en el punto, en la llaga, duele. Pero sean pacificadores. Somos llamados a quebrar el ciclo de la venganza. No sea vengativo, no dé mal por mal. Quiebre el poder de la venganza. Sea pacificador, aunque su enemigo todos los días le escupa la cara. Sea pacificador y a la vez tome determinaciones. Yo decido quebrar la venganza, no decido vengarme, no decido actuar como él actúa, decido ser diferente. Destinado a crecer. La oposición, sin embargo, puede venir aún de los que nos rodean, pero siga adelante, confíe en Dios. En la vida o en tu vida, no enfrentes esa clase de oposición de la venganza, porque debemos estar preparados para ser personas que van adelante
y que a la vez nos ofrezcan una oposición. Es nuestro camino, lo tenemos que entender. O el apóstol Pablo cree que, o Bernabé, o quienes salieron a predicar encontraron un camino fácil. Si ellos no lo encontraron, tampoco lo vamos a encontrar nosotros. Debemos estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Amén. Último punto. Yo lo invito a que usted disfrute de los retos y desafíos. Disfrute de ellos. Mire, si queremos ver crecimiento y avance en el reino de Dios, la Biblia nos dice lo siguiente. Josué capítulo 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Si uno decide arrancar a crecer, uno tiene que tomar como punto número 1 este versículo. Esfuérzate y sé valiente. Es decir, que todo lo que venga a partir de eso no va a ser algo liviano. Va a ser con oposición, pero va a ser con valentía y con esfuerzo. ¿Disfruta del esfuerzo? ¿Disfruta de la oposición, del pelear? ¿Lo disfruta? Yo le quiero decir que en la vida hay mucho más de eso que de lo otro. Si no aprendemos a pelear las oposiciones, no aprendemos a disfrutar, mejor dicho, de pelear con las oposiciones. Si no aprendemos a disfrutar del esfuerzo y de la valentía y del coraje cuando tenemos que enfrentar los temores, entonces vamos a vivir peleando pero amargamente. Vamos a vivir como cuando te levantan a las 7 de la mañana, no sé, te abren, te sacan así la sábana y usted dice, ¿qué pasó acá? ¿No? Va a vivir de esa manera, como con un balde de agua fría a la mañana, como que usted, ¿qué pasó? ¿No? Pero cuando yo me predispongo de que sé que la batalla va a ser dura, pero aunque sea dura voy a caminar en esa batalla. Voy a disfrutarlo. Recuerdo, vuelvo al primer día, hoy comencé así, aquel día que fuimos a limpiar ese terreno. Cuando lo veíamos decíamos, no, todo esto hay que hacer. Y eran algo así de las 4 o 5 de la tarde. Calor, pero ahí entre manos que querían hacer, juntaban y otro paleaba y otro llevaba, me acuerdo muchas cosas, tengo recuerdo de esto. Pero lo disfrutamos. A pesar de que no teníamos nada, que estábamos ahí trabajando y lo único que teníamos eran nuestras manos. Pero lo disfrutamos. Pero qué diferente hubiese sido, che, vamos a hacer esto, y bueno, hay que hacerlo, pero bueno, no nos queda otra, ¿no? Son maneras diferentes de ver la vida. La queja viene constantemente, pero renuncia a la queja. Renuncie a esa queja continua. Renuncia al desgano. Renuncia al desgano. Renuncia al no hacer porque cuesta. Renuncia a eso. Eso no nos va a hacer crecer. Lo que nos hace crecer es con valentía, con esfuerzo. Sé que lo tengo que hacer. Hay que hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo y vamos a disfrutarlo si hay que hacerlo. ¿O no? ¿No es mejor? ¿No es más lógico eso? Bueno, va a costar, pero bueno, vamos a disfrutarlo ya que nos cuesta. Vamos a tomarlo con otra forma de pensar. Es un cambio de mente. Por eso el Espíritu de Dios renueva nuestra mente. Y mire, digo esto para contarles algo. La historia de la Biblia nos muestra ejemplos de hombres y mujeres que nos inspiran por su vida apasionante, dinámica, proactiva. Han sido usados para cambiar el mundo muchos de ellos. A lo largo de la historia, el reino de los cielos ha venido avanzando con gente esforzada y llena del Espíritu Santo. Así ha sido, o Martín Lutero cree que le costó poco hacer lo que hizo. Le costó su vida, le costó su esfuerzo. Pero esas personas han transformado el mundo. Este hombre que siempre lo menciono porque me inspira su vida, Martin Luther King en Estados Unidos, él peleó contra el racismo, le costó su vida, lo mataron. Pero logró algo que otros no podían lograr. Este pastor joven dio su vida por una causa. Entonces, el Espíritu Santo nos aferra a ese estilo de vida. Y les voy a contar una para terminar esta palabra. Vamos a hablar de Jacob, capítulo 32, versículo 22, dice, pero durante la noche Jacob se levantó y despertó a sus 2 esposas, a las concubinas y a los 11 hijos y los hizo cruzar el río Jordán por el vado de Jaboc.
Enseguida regresó al campamento y se quedó allí. Y un varón, presta atención a esto, conocido esta historia para nosotros, dice que un varón luchó con él hasta el alba. Cuando el varón vio que no podía ganar la lucha, hirió a Jacob en la articulación de la cadera y se la dislocó la cadera de Jacob. Es decir, que Jacob a partir de ese día comenzó a renguear, comenzó a caminar diferente físicamente. Entonces el varón le dijo: déjame ir, porque ya amanece. Pero Jacob le contestó: no te soltaré si no me bendices. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el varón. Jacob fue la respuesta de él. A partir de hoy no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has ganado. Y Jacob le preguntó: ¿cómo te llamas? Y este hombre, que hasta ahora no sabemos su identidad, le dice: ¿por qué me preguntas?, le dijo aquel varón. Y luego bendijo a Jacob. Y a aquel lugar Jacob le puso Peniel, porque vio el rostro de Dios. Porque dijo: vi a Dios cara a cara y me dejó con vida. Sabemos ahora quién es ese varón que luchó con Jacob. Fue Dios mismo. El ángel del Señor, como aparece allí. Peleó con Jacob. Pero Jacob dice que luchó hasta el amanecer con este hombre. Que no era un hombre simplemente. Era Dios mismo. Pero y en la lucha Jacob se dio cuenta de que este no era un hombre normal. Era alguien diferente. Entonces Jacob tiene una comprensión de que él necesitaba la bendición de Dios. ¿Sabe? Eso es muy importante para el desarrollo de la vida y para el crecimiento. Entender que la bendición de Dios no es una palabra simplemente. La bendición de Dios, cuando cae, es un sello, es una marca que me identifica y que camina conmigo y que me abre caminos y que está conmigo, y en los momentos malos y en los momentos buenos esa bendición me lleva adelante, me saca adelante, porque es la bendición de Dios, es la gracia de Dios sobre un hombre o sobre una mujer. Se da cuenta que eso tiene que ser importante para mí. Se da cuenta que no puedo desperdiciar la bendición de Dios, la tengo que tener conmigo. Y ese fue el pensamiento de Jacob: tengo que obtener la bendición aunque me cueste la vida. Él entendió eso y dice la Biblia que Jacob peleó con él. Y era tan importante la bendición para Jacob que hizo algo indebido. Engañó a su padre y a su hermano. ¿Conoce la historia? Engañó por obtener la bendición de Dios. Pero algo que me queda, y esto yo quiero que usted se lo guarde en el corazón. Este hombre del que estamos hablando, que fue bendecido por Dios, engañó a su hermano y a su padre. Y toda la historia de todos los hombres, David, Sansón, todos los que fueron, Moisés, todos los que fueron y están como héroes en la Biblia, héroes de la fe, el mismo Elías si quiere, fueron personas imperfectas, que en momentos determinados no obraron como debían obrar. Esto me hace pensar a mí de que Dios, que es un Dios perfecto, puede usar gente imperfecta. Cuando uno se determina a crecer, no mire solamente su condición, mire cómo lo mira Dios. Y Dios tiene una imagen diferente de la que tenemos nosotros, aún de nosotros mismos. Y Jacob entendió eso. Él no se quedó con el engaño, él no se quedó con aquella falta que tuvo. Él procuró la bendición de Dios y peleó hasta que la obtuvo. Y así deberíamos ser nosotros, pelear por la bendición de Dios. Dios bendijo a Jacob y aún habló a Jacob en un sueño, y en ese sueño él vio una escalera que subía desde la tierra hacia el cielo, con ángeles que ascendían y descendían. Esto es una señal de que hay un camino abierto entre el cielo y la tierra para todos nosotros. Dios dice y le dijo a Jacob: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia.
Yo estoy contigo, te protegeré por donde quieras que vayas. Todo aquel, escuche esto porque es fuerte y es poderoso, todo aquel que procure la bendición como la procuró Jacob, todo aquel que quiera la bendición de Dios como la quiso Jacob, todo aquel que se aferra a la fe como se aferró Jacob, es parte de estas familias de la tierra que son bendecidas por Él. Me convierto en un bendecido cuando decido tomarme de la mano de Dios y decido pelear por mi bendición. Determinados a crecer, dispuestos a crecer. Un corazón sacrificado, una persona que entiende que la oposición es parte de la pelea, pero que los retos y los desafíos, yo debo desear la bendición de Dios y la bendición de Dios vendrá. Amén. Decide eso, decide crecer, decide, estás dispuesto a crecer. Dígalo con fe y con confianza, pero no me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Dígalo a su mente y a su corazón. Dígaselo a Él que realmente quiere crecer. Nosotros en este lugar estamos dispuestos a crecer a pesar de la oposición, a pesar del que dirán, a pesar de lo que pueda pensar el otro. Estamos destinados a crecer, estamos dispuestos a crecer, determinados a crecer. Haga eso en su vida y va a ver que va a crecer. Amén. Jesús le dijo a los discípulos: miren, abran sus ojos, los campos están listos, blancos para la siega. Y yo creo que debemos abrir bien los ojos, porque la siega está cerca, porque la gran cosecha está cerca, porque los campos ya se están viendo blancos. Preste atención a eso, pero pelee con las armas de la fe, luche para alcanzarlo, esté dispuesto a crecer, crezca, no se quede atrás, crezca.